Participación de la audiencia. Estamos conectados también en las redes sociales por Instagram Live a través de Daniela J. Salas y también las redes activas para ustedes por @salud_gb. Emerix nos escribe por acá y nos dice: ¿cómo podemos medir el dolor y cómo podríamos hacer para disminuir su intensidad? Ok. Bueno, es una pregunta bastante sencilla. La medición del dolor, actualmente existen muchas escalas que nosotros manejamos en consulta médica, como la escala visual análoga o escala numérica, en el cual nosotros establecemos, dependiendo del puntaje que nos establezca el paciente, un dolor leve, moderado o severo. Y la intensidad del dolor, hay algo muy importante que hay que dejar claro también, es que el umbral del dolor es diferente en todas las personas. Eso es una respuesta interindividual. No es lo mismo mi umbral del dolor al tuyo o al de cualquier otra persona, ¿ok? Sin embargo, actualmente sí existen escalas que nos permiten a nosotros cuantificar más o menos el dolor y saber si estás en un dolor leve, moderado o severo. Por acá también nos saluda Junior Villalobos. Y nos escriben también por acá que si existe algún tipo de tratamiento dentro de la terapia del dolor para los dolores menstruales. Sí, claro. Existen muchos tratamientos farmacológicos. Y no bueno, directamente, de repente nos pregunta, más allá de un analgésico tomado, ¿se puede hacer algo? Sí se pueden hacer bloqueos con mezcla analgésica a nivel abdominal, claro, siempre y cuando evaluando la causa del dolor menstrual, porque es diferente que sea por un ciclo menstrual normal o que sea algún tumor o algún quiste ovario que esté escondido y no sepamos. Siempre es importante manejar el dolor dependiendo o ya sabiendo cuál es la causa que originó dicho dolor. Una vez que se establece, mira, hay un dolor por un tumor abdominal o qué sé yo, cualquier otra tumoración a nivel abdominal, uno puede realizar bloqueos a nivel de la pared abdominal, que existen muchos, bloqueo del plano transverso abdominal, bloqueo cuadrado lumbar, entre otros, pero siempre y cuando ya estableciendo la causa directa del origen del dolor. ¿Pero se tienen que hacer mensualmente, por ejemplo, como por ejemplo la menstruación, Bueno, o puede durar un poco más el efecto? No, puede durar mucho más el efecto. Sin embargo, es un tema bastante difícil. Recordemos que el ciclo menstrual es algo natural del organismo. Entonces, no hay por qué bloquear como la respuesta del organismo ante algo que es natural. A menos que sea un poco discapacitante el dolor. Muchas mujeres que refieren un dolor con el cual no se pueden parar, le duelen las piernas, le duele el vientre de una manera muy fuerte y no pueden ni siquiera quitarse de la posición boca abajo. Allí sí aplicaría. Sí aplicaría el tipo de tratamiento y bloqueo, sin embargo, siempre estableciendo por qué el dolor es tan fuerte, porque recordemos que un ciclo menstrual, al ser algo normal o natural de la persona, no debería estar en un dolor moderado o severo, siempre debería coexistir en un dolor leve. Aquí dice: el dolor menstrual causado por el endometrio en las adolescentes se puede controlar. Endometritis debe ser. Exacto, la patología endometrial. Sí, es muy común. Lo que pasa que recordemos que en cuanto, bueno, saliendo un poco de terapia, la patología endometrial también va a causar mucho sangrado. Entonces, al aumentar el sangrado, la persona puede estar descompensada. Debemos buscar siempre que las personas estén en las mejores condiciones para realizar este tipo de bloqueo. Es algo que no hemos podido conversar, pero no a todo el mundo se le puede realizar un bloqueo. Por ejemplo, una paciente que tiene abundante sangrado, que está plaquetopénica, que tiene los tiempos de coagulación prolongados, no es bueno o recomendable realizar este bloqueo. Sin embargo, para ciclos menstruales, algo normal o un dolor leve moderado, sí existen bloqueos abdominales que se pueden realizar, pero no todos los meses vamos a realizarle el bloqueo. Eso se puede controlar a través de analgésicos farmacológicos para una neuromodulación mejor. Tenemos por acá también otra pregunta: ¿qué tratamiento se puede hacer para los dolores de la fascitis plantar? Soy DJ y todo el tiempo sufro de dolores en esa zona. Mira, actualmente se puede infiltrar justo la fascia plantar. La fascia plantar se puede inyectar con esteroides que desinflaman toda esa fascia y por ende disminuye el dolor, y también se puede colocar anestésicos locales. Eso es un procedimiento bastante sencillo, si se realiza con rutina en la consulta médica. El paciente llega con su fascitis plantar y de inmediato, después de la infiltración, 15 a 20 minutos, ya no tiene absolutamente nada de dolor. ¿Se debe llevar algún tipo de estudio previo a la consulta, algún tipo de examen de sangre? ¿Hay que tener alguna preparación previa para poder ser candidato a un bloqueo neural? Sí. Una de las cosas importantes es saber todas las comorbilidades del paciente. No es lo mismo realizar un bloqueo a un paciente ASA1, que en nuestra clasificación es un bloqueo que no sufre de ninguna enfermedad, a un bloqueo en un paciente ASA3, que es un paciente con enfermedades, por así decir, no controladas. Entonces debemos saber si es diabético, si es hipertenso, si es asmático. Para eso se hace toda una historia clínica o la anamnesis del paciente, se hace un examen físico completo. ¿Qué es recomendable? Como si fuera una consulta de rutina. Un perfil 20 donde podamos establecer los niveles de hemoglobina,
podamos ver cómo están las plaquetas, podamos ver dónde están los tiempos de coagulación y algo muy importante que es la función renal, porque muchos de estos bloqueos que se hacen por fluoroscopias nosotros utilizamos contraste. Entonces, al tener alteración de la función renal, son pacientes que no son candidatos para dichos bloqueos. Sin embargo, si la función renal está conservada, tenemos todo el resto de laboratorios normales, pueden asistir a cualquiera de estos bloqueos. Sí, es importante, siempre tienen la duda si deben llevar algo y además en estos tiempos también tenemos otro factor que influye, el COVID-19. Tenemos un COVID que ha dejado a muchas personas con muchas dolencias que de repente no tenían antes, afecciones en salud o incluso dolores agudos hasta crónicos. ¿Cómo se están haciendo con los pacientes ya que han pasado COVID-19, post-COVID-19? Sí, bueno, esto es una secuela bastante notoria y de hecho ha existido un aumento en la consulta de dolor por este tipo de pacientes que terminan su periodo post-COVID y empiezan con mialgias, que es dolor muscular, artralgias, dolores en las articulaciones. Sí está recomendado no tanto las infiltraciones, más que el uso de bloqueos ecoguiados. Las infiltraciones en este tipo de pacientes se pueden hacer terapias neural, se pueden coadyuvar con otros tipos de fármacos, pero sí se trata también los síntomas post-COVID en las terapias de dolor. Claro, sabemos que es muy prematuro, seguimos incluso aprendiendo más del COVID porque, bueno, aparecen diferentes variantes, estamos viendo cómo unas son más leves, otras mucho más agresivas y así vamos pasando este tiempo que nos ha llevado la pandemia. Sin embargo, ¿ha recibido algún paciente post-COVID-19 con dolores que lo hayan superado o se han mantenido en el tiempo? Su experiencia directa con los pacientes que ha tenido. No, muchísimo, sí, han mejorado mucho la calidad de vida de los pacientes y sobre todo la funcionalidad en el momento de realizar sus actividades diarias. También entendamos que el dolor, eso es algo que ocasiona ausentismo laboral, el dolor es algo que hasta en las emociones, pues tú tienes un dolor y vas a estar deprimido, vas a estar ansioso. Entonces, sí ha ayudado muchísimo a estos pacientes post-COVID las infiltraciones y tratamiento coadyuvante para los pacientes. ¿Ha visto algún paciente que se le haya quitado los dolores por completo y no es que sea una mejora, sino que de verdad se elimine o cure este dolor? Mira, nosotros tenemos como una escala que decimos que es dolor leve, moderado y severo. Claro. Y para nosotros, uno de los objetivos es poder llevar al paciente en un control adecuado del dolor. Es decir, si nosotros tenemos un paciente que llega en la escala a un dolor leve, nosotros estamos más que satisfechos. Porque si el paciente te llega con un dolor severo que no puede hacer sus ejercicios, no puede comer, no puede sentarse, no puede realizar nada de su actividad diaria y tú logras controlar ese dolor o por lo menos hacer, o sea, ¿pudiera tener relación la operación? Sí, hay que ver cómo fue la resección de la próstata, si fue abierta, si fue a través de una resección transuretral de próstata. Recordemos que hay muchos nervios que discurren en toda la zona inguinal. Sería bueno examinarlo, ver exactamente por maniobras al examen físico, determinar si realmente es una ciatalgia lo que tiene y si hay bloqueos específicos, bloqueos del nervio ciático directamente, donde pudiese ayudarlo con este tipo de dolor. Este paciente tiene operación de próstata y de hernia inguinal. Perfecto. Sí, puede estar también relacionado a la parte de Hay la un ingle, bloqueo ¿no? que es nervio femoral y nervio ciático que te sirve mucho también en la región inguinal. Sí, puede estar relacionado a la cirugía. Doctora, se nos termina el tiempo, pero queremos que le deje recomendaciones a las personas que nos están viendo, que de repente padecen desde hace mucho tiempo dolores y que no le han prestado la atención adecuada. Mire, recordemos que el dolor es algo que no puedes vivir no pueden vivir con dolor. Es algo que hay que subsanar, es algo que hay que controlar. El manejo adecuado del dolor te ayuda en todos tus aspectos en la calidad de vida y funcionalidad del paciente. No necesitamos una persona, no es necesario que sufras con dolor, siempre y cuando acudas a una consulta, te hagan un buen examen físico, anamnesis y se determine la causa o el origen del dolor. Hay muchas alternativas, métodos farmacológicos, procedimientos no invasivos, procedimientos mínimamente invasivos que pueden conllevar a que este dolor disminuya. Y al disminuir el dolor, créanme que su vida será mucho más placentera. ¿Cómo la pueden contactar? Bueno, tenemos actualmente consultas en Centro Clínico Fénix Salud y @algias Venezuela, que es un grupo donde atendemos para poder contactar luego en la clínica. Gracias por acompañarnos el día de hoy. ¿Alguna red de usted, doctora? Porque ¿cuándo realmente se establece una terapia para el dolor? Exactamente, es muy interesante tu pregunta. Tenemos dos tipos de dolor. Bueno, existen muchas clasificaciones de dolor, sin embargo, generalmente la terapia del dolor es más aplicada a dolor crónico, aunque no exenta de que pueda aplicarse a dolor agudo. Hablamos de un dolor crónico aquellos pacientes que tienen patologías o que la causa perdura más allá de 3 meses, ¿ok? Y un dolor agudo es cuando la causa revierte. Sin embargo,
la terapia del dolor no solo aplica dolor crónico, aplica dolores neuropáticos, dolores oncológicos, dolores agudos postoperatorios, teniendo en cuenta que la terapia del dolor lo que busca es el control adecuado del dolor, la calidad de vida del paciente, mejorar su calidad de vida y funcionalidad en todos los aspectos. Además, es importante aclarar que la analgesia no solamente es para que podamos estar de repente inconscientes en un proceso quirúrgico o no, sino que también nos ayuda a diferentes facetas o tratamientos que tenemos que tener. ¿Cómo diferenciarlo? Porque a veces pensamos, anestesiólogo, anestesia igual a dormir. Exactamente, no, esto es un ámbito totalmente diferente. La terapia del dolor es una subespecialidad de los médicos anestesiólogos, ¿ok? Que hacen un curso de perfeccionamiento avalados por universidades, en este caso por la Universidad Central de Venezuela, donde te especialistas en el manejo de patologías dolorosas que son de difícil manejo, ¿ok? Nosotros tenemos varias pautas cómo tratar farmacológicamente al paciente. Actualmente existe algo que es el ascensor analgésico, donde se puede diferenciar muchos fármacos como son los antiinflamatorios no esteroideos. Tenemos opioides débiles, opioides fuertes, pueden ser coadyuvantes como anticonvulsivantes, antidepresivos tricíclicos, entre otros. Sin embargo, ahorita el boom o lo que llama la atención de terapia del dolor son los tratamientos no farmacológicos o los procedimientos mínimamente invasivos, en el cual podemos realizar bloqueos ecoguiados o podemos realizar técnicas por fluoroscopia que nos ayudan a controlar el dolor de estos pacientes que sufren por un tiempo mucho más prolongado, o la ventaja es que la duración es mucho más efectiva. Dentro de estos bloqueos ecoguiados, digamos que el ultrasonido o la ecografía se ha vuelto el estetoscopio moderno de la anestesia, debido a que nos permite no solo visualizar de manera directa las estructuras neurales donde vamos a colocar los anestésicos locales y de esta manera disminuir o erradicar por completo el impulso nervioso, que es lo que está originando el dolor en este tipo de pacientes. Si nos habla sobre este bloqueo neural que se puede estar realizando y que a través del eco pues llega mucho más preciso dónde va a ser la zona y así el bloqueo sea más efectivo. ¿Puede pasar que una persona, un paciente, no le haga efecto el bloqueo neural? ¿Eso puede suceder? No. Tenemos, actualmente los ultrasonidos tienen varios tipos de sondas. Okay. Utilizamos, si por ejemplo en el caso de un paciente con obesidad mórbida, tenemos sondas convexas y sondas lineales, donde el bloqueo va a llegar a la zona, a la estructura donde se puede hacer a nivel de las estructuras neurales, estructuras adyacentes o en fascias donde podemos colocar anestésicos locales. Siempre el bloqueo va a ser efectivo dependiendo también de la mezcla analgésica que nosotros colocamos. Para esto se pueden utilizar anestésicos locales, esteroides, otros tipos de coadyuvantes que permiten, dependiendo de la vida media del fármaco, la duración de dicho bloqueo. Justamente iba en este punto, la vida útil del bloqueo, aproximadamente. Sabemos que cada paciente va a reaccionar de una manera distinta a otro. Eso siempre hay que tomarlo como premisa, pero existen estas cantidades de tiempo mínimos o máximo de las duraciones de los bloqueos. ¿Aproximadamente cuántos son? Dependiendo del tipo de la zona, del tipo de bloqueo y de la mezcla a utilizar. No solo tenemos bloqueos ecoguiados, sino también tenemos, por así decirlo, bloqueos por fluoroscopia, que son técnicas en el cual nosotros podemos llevar a los pacientes a quirófano y mediante un fluoroscopio podemos ubicar la zona o la lesión exacta para nosotros instilar anestésicos locales en esas articulaciones, en las facetas o en los forámenes, de manera que la conducción nerviosa quede totalmente bloqueada y el paciente pueda persistir durante muchos meses sin dolor. ¿Cuáles son las más comunes, los bloqueos más comunes que se realizan? Eso depende de las patologías al cual te acude el paciente a la consulta. Las que más se consiguen, por ejemplo, en consulta, ¿cuáles son? Tenemos bloqueos erectores de la espina para dolor a nivel lumbar. Sabemos que la postura, el hábito, la ansiedad, todo te lleva a dolores lumbar, cervicalgia, que es dolor en la columna cervical. Tenemos artralgias, gonalgias, dolor en las rodillas. Existen muchos dolores. Y uno de los más importantes también que no se menciona en la terapia del dolor, pero es sumamente importante, es el dolor oncológico. Sí. Porque existen pacientes que durante su fase de enfermedad de cáncer tienen dolor y eso nosotros podemos aliviarlo a través de bloqueos selectivos, dependiendo de semanas, 6 meses, dependiendo de la técnica que utilices, si lo haces por ecoguiado, si haces técnicas por fluoroscopia. Claro, es importante saber eso porque de repente alguien que tenga un dolor de este tipo dice, bueno, si me dura 24 horas, ¿cuántas veces me tengo que inyectar a la semana o cuántas veces puedo hacerme este bloqueo? O sea, la durabilidad versus lo que sería hacerse un tratamiento de ese tipo. No, claro, siempre es importante saber que estos bloqueos son técnicas alternativas. No está de más colocar el tratamiento farmacológico que también se maneja en terapia del dolor. Es decir, estos tratamientos van acompañados de farmacología como son los neuromoduladores, hablamos de pregabalina,
hablamos de antidepresivos tricíclicos que también ayudan mucho en la modulación de todo el control del dolor. Siempre es como un equipo multidisciplinario y no solo terapia del dolor, sino también toda la terapia del dolor incluye manejo por fisioterapeutas, trabajamos en conjunto con otros especialistas como serían traumatología, neurocirugía, psiquiatría, porque el componente emocional en estos pacientes con dolor crónico es muy importante. La mayoría de ellos casi siempre tienen un componente emotivo hacia la depresión. Entonces, no solo es voy a la consulta, me hacen el bloqueo y listo. No, es un manejo multidisciplinario que con el tiempo se va logrando la evolución y satisfacción de, Claro, no de es, por dicho ejemplo, paciente. tengo una cervicalgia, me hago el bloqueo y ya. No voy a Exacto. rehabilitación y está listo todo. No va a funcionar por completo el Exactamente, no tratamiento. funciona. De hecho, la cervicalgia es una de las cosas. Los bloqueos son como para causar el dolor de manera inmediata. Nosotros evaluamos mediante una escala que se llama escala visual análoga al dolor, de 0 a 10. 0 es nada dolor, 10 es el máximo dolor de tu vida. Entonces, los pacientes llegan con un dolor en 9, 8, que estamos hablando de un dolor severo, nosotros podemos aliviar ese dolor a un dolor leve que se mantenga entre 1 o 2 puntos y continuar tratamiento farmacológico, posteriormente nuevas reintervenciones para su mejor funcionalidad. Doctora, vamos a establecer una pausa aquí en Noticias.